a la tierra que se... Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi de Mascalitos. El día de hoy estamos aquí en el complejo cultural Los Pinos, creo así es. Y el día de hoy venimos a esta ponencias, a este desarrollo donde se va a dar un nombramiento a la abuela Amalia y toda una serie de personajes que están involucrados en todo lo que es la medicina tradicional mexicana. Me he encontrado con muchas personalidades que los vamos a estar entrevistando y sacándonos fotos con ellos. Pero vamos a ver cómo se desarrolla todo este guateque, porque es más que guateque, es una fiesta. Es como los 15 años de la abuela Amalia. Y bueno, en lo personal estamos muy agradecidos por esta invitación de este primer Congreso Nacional de Medicina Tradicional y Herbolaria. Es decir, la magnitud de los participantes a nivel nacional que vienen de diferentes partes de la República, personas conocedoras, sabias, que compartieron mucha de la información muy importante en este primer congreso. Es, digamos, a comparación de lo que hicimos a nivel estatal, a nivel Querétaro, aquí se hizo mucho más grande y por supuesto cada quien desde su región, desde su lugar, está aperturando más estos saberes ancestrales de las diferentes formas, líneas que existen. Entonces, obviamente aquí se empezó primero con la apertura de los rumbos, que como ustedes ya conocen, simboliza el solicitar permisos siempre, en donde quiera que estemos, a nuestros guardianes o al guardián del lugar. De igual manera, el Tata Heyoka hizo lo que es la siembra del temazcal, digamos provisional, pero sin embargo va a ser utilizado constantemente, porque son muchos los guías que lo van a ir, digamos, como que nos vamos a ir rolando. En algún momento también voy a guiar ese temazcal, se tiene que solicitar el permiso y ya se los haremos saber cuando vamos a ese temazcal. Y bueno, de aquí ya se van a ir desarrollando toda una serie de eventos. Y estos 3 días que fue el evento, obviamente hubo temazcal en la mañana, en la tarde, en la noche, dependiendo la situación y las circunstancias, que muchas veces sí fue, solicitado. Obviamente aquí se rolaron tanto los guías como los hombres de fuego en el temazcal y por supuesto no faltaron las danzas que también estuvieron presentes en los diferentes días, en diferentes horarios, pero el temazcal también estuvo muy activo, demasiado activo. Agradecemos mucho de verdad porque yo siempre que me daba mis vueltas hubo temazcal y antes de pues no podías estar en todo, ¿no? Al fin de cuentas estaba temazcal, estaban las ponencias. Voy a dejar un poquito de las ponencias que se realizó ese día. Tenemos, aparte de reconocer, de investigar, enseñar, difundir, defender, es de reconocer a nuestros maestros, jefes, próceres, guías, médicos tradicionales, gente de conocimiento que en nuestra cultura se llaman tlamacasqui, que quiere decir aquellos que saben de las cosas. No chamanes. No chamanes, aquí no hay chamanes en Siberia, aquí tienen su nombre y son Cihuatlamacasqui es para la mujer y Tlacatlamacasqui o Quitzintlamacasqui son hombres y mujeres de conocimiento. Entonces la finalidad de nuestra institución, entre otras tantas, es de reconocer, valorar y darles en vida el reconocimiento, el respeto y la reverencia, porque así lo establece el Huehuetlactoli. Así lo dice, que tenemos que honrar, respetar, admirar y hasta reverenciar a nuestros abuelos, porque su vida está llena de experiencias, sapiencias, conocimientos que su función es entregarlos a las nuevas generaciones. Y el ejemplo vivo de estas palabras, que no son mías, son de tradición,
son de el costumbre, son del Huehuetlactoli, que dice así. Entonces, maestra, por favor, me detiene. Daré lectura. Es un humilde porque se merece más, pero ante ustedes lo hace grande, porque se da a conocer. Como dice el Huehuetlactoli, planta nopales, siembra magueyes, se hablará de ti. Tendrás que comer, dejarás huella. Y ella, en su larga vida, ya no ha dejado huella. Ha hecho caminos, no veredas, ha hecho grandes caminos. Y es una muestra a seguir. Y aquí lo decimos a los cuatro vientos y a voz en pecho. Y dice así: Fundación Semanáhuatl Tlamachtiloyan AC. Disculpen, me voy a poner mis ayudantes. Centro de la Cultura Preamericana AC de Difusión Cultural, con registro 80105 ante la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, fundada en 1977 en México, Tenochtitlan. Organización, institución que agrupa 52 calpuldis, centros de medicina tradicional, temazcales y centros de difusión en la República Mexicana y 26 en la Unión Americana, así como 2 naciones nativas de esos lugares, la nación Ojoloni y la nación Mohuecma del área de la Bahía de San Francisco. Todos ellos, según la lectura por acuerdo de Consejo de Gobierno del Huehuetlactocan Echicolistli, se decidió honrar, reverenciar y reconocer a nuestra Tzitzit Ilamatzin Amalia Salas Casal para otorgarle el día de hoy, 6 de septiembre de 2024, el Teyolomachilistli, el reconocimiento Pampahuey Mahuistic Iwan Yaoyopa Sentli Tlamahuiscoltin Tequitica, que traducido al bárbaro europeo dice: por su magnífico trabajo en la defensa del maíz, la medicina tradicional y cultivar, desarrollar y enseñar el esplendor de nuestra maravillosa cultura de Anáhuac. Que también merecido lo tiene, y en vida. Ya después, ay, es que era buena persona. Y cuando están vivas, nos las comemos vivas, ¿verdad? Las mordidas, las críticas, las observaciones, las señales. Qué horror, qué feo. Por eso es que aquí estamos ante ustedes, presentes, personas honorables y dignas, dando fe a esta entrega, a este reconocimiento en vida, que se merece más. Y en este evento hubo venta de todo tipo de productos de diferentes partes de la República Mexicana, incluso de Guatemala, productos de diferentes lugares, prendas de vestir, artesanías, productos naturales, digamos todo, y lecturas por supuesto del Tonalama, de la cuenta calendárica, de la cuenta del tiempo, y toda una serie de artículos artesanales donde podían adquirir todos estos elementos que son muy utilizados dentro de la misma medicina tradicional. Obviamente también como elementos para el temazcal. O sea, estuvieron reunidos todo en este lugar, toda la sede, todo ese tipo de elementos que utilizamos como médicos tradicionales. Quiera compartir, es todo un personaje usted. Gracias. Bienvenidos todos donde quiera que se encuentren. Miren, estamos aquí en Sencali, la casa del maíz, Sentli, el maíz.
donde ahora es el Centro Cultural Los Pinos, antiguamente la Casa de los Presidentes. Estamos en este lugar importantísimo donde antiguamente el pueblo de México, ordinario, común, de a pie, como nosotros, no podía pisar estos lugares tan importantes, donde eran la cúpula del poder. Pero bueno, nada más es referencia. La razón de estar aquí es que el día de hoy se inaugura el primer Congreso de Medicina Tradicional y Alternativa para nuestra cultura y para el pueblo de México. Un importante tema, una importante asignatura y ciencia, en la cual van a ser 3 días donde se van a exponer conocedores de la ciencia de la medicina y la filosofía y la tradición, donde se van a exponer tópicos acerca de los códices, la herbolaria, la botánica y la medicina tradicional, los preparativos, las porciones, la posología, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de estar aquí y compartir con mucha gente que viene de diferentes estados, encontramos de Guanajuato, Chiapas, de Morelia, Michoacán, inclusive del extranjero, de Perú y de Venezuela, nos visitan porque escucharon esta información, vieron por internet y se dejaron venir, que estaban aprovechando que estaban en México y se dejaron venir y se quedaron impresionados por ver que todavía nuestra cultura está viva, que todavía está bullente, sin saber, ¿verdad?, que nos ha costado mucho, inclusive hablando de la medicina tradicional, todavía los académicos, la ciencia médica, desconoce, no le da el valor, no le da la importancia que tiene ese acervo milenario de muchas generaciones atrás que nuestros abuelos lograron desarrollar desde tiempos prístinos o primigenios del periodo olmeca. Estamos hablando de 2500 años antes de Cristo. Ya había todo un aparato de ciencia en favor a la comunidad, a la gente. Y por supuesto un aparato de conocimientos en la cual se seguían procedimientos, se seguían métodos, se seguían muchas formas de administrar, suministrar la medicina y para llegar a una curación, una sanación, inclusive con algunas intervenciones quirúrgicas, como cirugías, trepanaciones, extirpaciones, amputaciones y trasplantes, que hoy en día apenas se empieza a hablar de eso y no se reconoce. Pero bien, entonces es importante este congreso porque se da a conocer a toda la comunidad del pueblo nuestra ciencia. Y digo que no ha sido fácil porque hemos luchado porque sea reconocida la medicina tradicional. Ahora ya le llaman alternativa y ya la combinan con la digitopuntura, acupuntura, reiki y todo lo demás que piensan que es del extranjero. No, solo hay que ver los petroglifos, los códices, las pinturas murales que existen en la antigüedad, en Teotihuacán, en Monte Albán, los petroglifos que llaman de los danzantes son tratados de medicina relacionados con la astronomía y entonces las hacen constelaciones. Bueno, es un cúmulo de conocimientos que todavía no se han valorado y reconocido. Bueno, bien, entonces estos congresos iniciados por nuestra abuela Amalia, donde se pretende luchadora de nuestra cultura, donde se pretende que se reconozca esa ciencia, ese conocimiento, ese acervo milenario, para que se le dé el reconocimiento oficial y entonces nuestros tlamacas, que nuestros sabios portadores del conocimiento tradicional tengan
el reconocimiento oficial y de la comunidad legal, porque nada más hay que escuchar los términos: rinconera, partera, curandera en el mejor de los casos, y en el peor, hechicera, bruja y todas esas. ¿Qué es eso? Se está manejando una dialéctica, un lenguaje arcaico que ya es caduco, que quedó atrás con los bárbaros europeos que llegaron en el siglo XVI. Pues se sigue manejando ese mismo discurso. Ya es tiempo de cambiarlo. Han cambiado, ya no existe el Santo Oficio donde nos acusaban los agentes de conocimiento como brujos, hechiceros, y los quemaban vivos en la hoguera, ¿no? Por satánicos y paganistas. Entonces, no, esto no tiene que ver nada con la religión, no tiene nada que ver con un dogma, ni político ni religioso, sino cultural. Bueno, bien, es todo lo que les puedo decir. Por favor, herencia de nuestra cultura. Nos estaremos viendo. Hasta luego. Saludos al portal de Tosi. Y por supuesto también tuvimos la oportunidad de dar una ponencia. En este caso fue la partería a nivel energético, físico, emocional y espiritual, porque muchas veces no queda una mujer embarazada que está bloqueando aspecto físico, aspecto emocional, aspecto espiritual también por el alma de los abortos que ha quedado ahí impregnado en el útero, o por memorias o por abusos. Cuerpo, y entonces empieza a reproducir esa información para curarnos. Por eso es tan efectivo. La microdosis, incluso yo diría que la marihuana y pirul, bueno, ya no les voy a dar la receta. Bueno, entonces vamos a tomar la planta. Donde están las consultas de todos nuestros artesanos de este lugar. Diferentes cosmovisiones, vienen de diferentes lados. Y como ya saben, no se puede empezar si no hay un tlalmanali, un altar de nuestro Nahuioli. Nuestros 4 movimientos, la cuenta calendárica, los ciclos de la vida, lo que estamos pasando, lo que está sucediendo. Y acá hay masajes, manteados. Muchos están en las conferencias. Las conferencias están geniales. Permiso para grabar, hermana. Gracias. Buenos días. Cada quien tiene su altar. Tipos de curaciones. Y con la medicina del Tlayoca. Con sombreros, sin sombreros. Con sombreros siempre está gente. Ah, sí. Saludos, abuelo. Saludos para la comunidad. Bendiciones, mis hermanos. Hombre de sabio. Sabio con su medicina. Muchísimas gracias, Tata. Nos vemos. Y por supuesto, Juanito Ruiz, Wow, un gran amigo también, en los masajes. especialista en masajes y muchas de las terapias, que tiene su propia casa de salud en la Ciudad de México, y él se especializa mucho en ajustes, que maneja un montón de cosas también. Es una persona bastante sabia, y la experiencia, tiene bastante experiencia en su casa medicinal en la Ciudad de México, a la cual pueden acudir. Bueno, aquí nos encontramos, amigas de hace 10 años. En un diplomado de CEDEREC que ustedes nos hicieron favor de darnos. Eso es eugenesia. Hasta ese nivel de producir seres humanos perfectos llegamos. A cambio de no dar el pantli de Cuitláhuac. ¿Usted sabe algo de eso?
Y sí lo digo el infortunio de que visitar este lugar cuando el sexenio de Vicente Fox. Y conocí de primera mano a Marta Sagún. Imagínate a todos, nada más que nosotros sí teníamos honor. Y lo mismo, la raíz se hierve, pero así comiéndola nos están nutriendo. Pero por favor, usted misma, yo no se lo puedo hacer, pero límpiela. Lo limpia y la niña se queda bien dormidita. Ya se alivió del mal de ojo. Aunque no lo crean, si ustedes tienen oportunidad, pregunten, informen. Y así es la realidad. Con un limón, con unas flores blancas, con el agua es energetizante, es lo más fabuloso. Ir a la llave, que en su trabajo ya los insultaron, que tienen enemigos, envidias, qué sé yo, cuántas cosas pasan en los trabajos. Vayan al baño, le abren la llave y ponen sus manitas en su cucharita. Está cayendo el agua y le dicen, agüita sagrada, retira de mí todo mal, del enemigo malo defiéndeme a cada momento, que así sea. Sacuden el agua y nomás así, ¿no? Se tallan así, mojan, se ponen una lucecita acá atrás, aquí en la palma de sus manos, es una protección, ya no le va a pasar nada y se sienten mejor porque se retiraron las energías negativas. Simplemente en Iztapalapa, desde que entró Clara Brugada, yo le entregué su bastón de mando desde la primera vez allá en Iztapalapa. Y yo decía, mi delegación ni se entera de mí, de lo que yo trabajo, nunca me invitan a esa agüita después de su baño, por 9 días se lo van a poner. Es el agua de rosas que ya usaban las abuelas. Las rosas les matan los granos, las erupciones, les dejan su piel bien bonita, las tranquilizan, ¿sí? Esa es la aromaterapia. Está fácil, ¿sí? Las pétalos de rosa se los pueden poner los chicos que tienen muchos granos así, o ponerse el agua de rosas y se les va a secar y la piel queda bien bonita. Bien, buenas tardes, gracias por su presencia, por el interés de estar aquí con nosotros participando en este primer congreso, que seguramente nos empieza a dejar muchos frutos. Es bien ilógico, pero tal vez mi historia en la medicina fue cuando tenía como 2 o 3 años y del hospital ya me dieron para que fuera a morir en mi casa. ¿Por qué? Porque dijeron los médicos, ya no hay nada que hacerle a su hijo. Y ahí va mi mamá con su chamaco abrazado en el rebozo y lo encuentra una abuelita, que así me recuerdo, así como la Nancy, ¿no? Que le dijo, ¿qué tienes, niña? Y dice, pues es que se me va a morir mi hijo, ya el médico me dijo que ya le quedan pocas horas, que nomás volteó un poquito el rebozo y que le dijo, tu hijo no se va a morir. Bueno, su hijo ya tiene más de 60 años, ¿verdad? Pero entonces le dijo, adelántate, ve y pon agua a hervir. Y llegó la abuelita, le puso hierbitas y dentro de todo también le puso la baba del maguey y le dijo, tómate, que le estés dando de tomar esta agüita, que me sobó el empacho y le dijo, y a la 1 de la mañana tu hijo te va a pedir de comer. Y bueno, pues la mamá, como cansada de tantos días en el hospital y desilusionada, triste porque su hijo se le iba a morir, pues le dio la agüita, se quedó dormida, cuando de repente ya escucha, ma, tengo hambre, y volteó a ver el reloj y era la 1 de la mañana. Entonces, por una sobada de empacho y un tecito y unas hierbitas, pues estoy aquí, seguramente algo ya desde ahí ella me decía, tú tienes, ya la medicina ya te la dieron, pues tienes que compartirla de esa manera. Bueno, resulta que también soy egresado de la UAM Xochimilco, pero ahí está lo difícil. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué como médico tienes que estar en todo esto? Bueno, antes de entrar a la carrera resulta que yo fui partero y me tocó atender partos en casas, en carros, en la calle, donde sea, me tocó atender partos y eso era terrible porque ver cómo se transforma la mujer
cómo está en ese trance entre la vida y la muerte, en ese momento del parto, y que nadie la pueda asistir. Eso es terrible, pero bueno, ahí puedo decir, pero ahí estuve yo, les ayudé a que nacieran sus hijos y nunca se murió uno que estuviera en mis manos para atenderlo. Cuando entro a la carrera me di cuenta de todos los errores que hacemos los médicos en los hospitales, hasta desde la posición, y eso de decirles, pújele señora, pues tampoco funciona, pero es lo clásico que les digamos, pújele señora, pújele, y la señora puja y no nace el niño. Y hasta que le enseñamos cómo debe de respirar, cómo debe de soltar el aire, entonces ahora sí, el bebé va saliendo así cuando él quiere, además, porque eso es otra de las situaciones. Y así fue como tuve que ir combinando la medicina. Pero ahora, ¿cómo combino un medicamento que lo clásico es paracetamol, ¿verdad? Todos se lo saben, tengan lo que tengan. Cuando vayan a la consulta les vamos a mandar paracetamol. Bueno, ¿cómo combinar paracetamol con alguien que tiene una diarrea? Pues es bien fácil, le pongo ahí paracetamol, gotitas, tantas gotitas de acuerdo al peso, y abajito le pongo masaje abdominal. No le puedo poner en mi receta sobada de empacho, pero sí le pongo masaje abdominal, y ya cuando me dicen las mamás, pero ¿quién le va a dar el masaje? Ahí con su vecina, su comadre, con la abuelita que sepa sobre el empacho, con ella lo lleva y ya con eso es todo. Y cuando su error lo traen, ya no es necesario, porque cuando le cubren el empacho, máximo 3 curadas de empacho y con eso va a tener su hijo. Y obviamente eso lo logramos también en la consulta. Bueno, pero resulta que aunque yo nací también en el campo, Belmir, el Meguati, Nochki, Niyolpaki, Papanita, Istokli, Antigual, Asitokli. Muchas gracias a ustedes por venir, a ustedes, pues aquí porque estamos reunidos en este lugar. Mi nombre es precisamente Santos de la Cruz. Muchos me conocen allá en Xochimilco como profesor de lengua náhuatl. Tengo algunos años ahí enseñando y he enseñado lengua náhuatl en varios lugares, espacios de aquí de la ciudad. Pero dentro de la enseñanza de la lengua náhuatl, la cultura náhuatl, lengua con muchos curanderos, que allá les decimos así, en español. Pero también vengo de una familia, de una tía abuela, que era Tlachixquetl, que quiere decir el que sabe ver, la que sabe ver. Tepatiquetl, el que cura, la que cura a la gente. En la Huasteca entonces hay todavía los Tepatiquetl, Tlachixquetl, Tlaxixitoquetl, Tepetlahuiquetl, Tlamatquetl, todos esos para la medicina. Los hay sopadores de los que arreglan los huesos, los hay también parteros, chicotón, que le decimos allá, los que cortan los ombligos o las que cortan los ombligos. Y mucho de la medicina que ahora practico también acá en la ciudad lo aprendí con 2 tíos, una tía, un tío. Mi tío también hacía la ofrenda de elotes, el ritual de elotes desde la siembra del elote, la cosecha otra vez, todo eso, pero ahí dentro de ese ritual del maíz, de ese ciclo del maíz, siempre hay medicina. Siempre tenemos problemas, siempre tenemos enfermedades. Nosotros nos curamos en todo el ciclo del maíz, hay curaciones, hay medicina, hay danza, hay música, hay palabra. Bueno, quiero decir que para nosotros allá no es tan fácil que alguien empiece a curar, empiece con la medicina. Siempre dicen los que curan, quiere decir, este conocimiento lo tenemos en mucho aprecio. No se puede dar a cualquiera, aunque aquí suene como egoísmo. Tiene que haber una señal. A veces a partir de los sueños alguien empieza a curar. Pero otro curandero
curandero lo apoya, le dice, tú puedes empezar a curar, a ver, vamos a platicar. O alguien que dice, yo quiero ir con el curandero de aquí para que me enseñe, pero tiene que haber como un examen, como una prueba. Si pasa, pues sí, si no pasa, pues no. Así es un poco esto ahí en la Huasteca. Quiero decir que después de la conquista, los pueblos de la Huasteca andaban, dicen los españoles, las crónicas, pagando por aquí, por allá, como indigentes, dicen, y por eso no les cobraban impuestos por ahí en 1600, 1700. Y la Huasteca queda, digamos, sin carreteras mucho tiempo, hasta lo que llamamos nosotros Tonaltehuali, lo que llamamos nosotros Tlaochpantli, llevamos Tlacuicuilistli. Todo eso quiere decir limpias a las personas con diferentes formas. Para nosotros ahí en el Calmecac es muy importante la palabra, la lengua náhuatl, para una limpia. Porque decimos que la palabra tiene su fuerza, tiene su poder. Debe ser en la lengua náhuatl, debe ser con esa musicalidad, debe ser en un altar, frente a un altar de maíz, de Chicomexoche, donde está el espíritu del maíz, porque el maíz es niño, es niña, es padre, es madre, es abuela, es abuelo, el maíz. Con el maíz nos curamos, con el maíz hablamos, platicamos. Digamos que el maíz nos fortalece. Aquí yo veo que muchos leen el maíz, ¿verdad? Esa es la medicina. Para nosotros entonces hay algo importante. Cuando llegan los españoles, escriben ellos los cronistas, de Tlazolteotl, en Tenochtitlan, digamos, seguramente en Xochimilco también, en Tláhuac, en Chalco. Y dijeron de Tlazolteotl, escribieron así los españoles, es diosa de las inmundicias. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Se escucha mucho, se lee mucho de los cronistas y demás, y aún lo seguimos repitiendo. Pero Tlazolteotl no es nada más diosa o dioso. O significa varias cosas, Teotl. Significa algo muy antiguo, algo muy importante, algo muy valioso, Teotl. Y Tlazolli, basura. Pero siempre digo esto a mis pacientes. Hay basura que podemos barrer, la que queda en la tierra, de las flores, de la casa, pero hay basura que no podemos barrer fácilmente, quitar, una tristeza grande, un enojo, una envidia, un problema, una pesadez como cuando alguien muere. Hay que barrerlo, y aunque no se ve esa basura, hay que barrerla con la escoba. Por eso es barrer, por eso es Tlaochpantli, Tlacuicuilistli, el quitar esa basura, esa tristeza, ese enojo, esa envidia, esa pesadez. Por eso entonces, ahí también tenemos que mencionar una palabra que usamos en la Huasteca, Tlazo. Y por supuesto también la hora de los alimentos, que llega para seguir las actividades del día de este congreso, en la cual estuvimos felices por estar involucradas con toda esta gente de diferentes formas de pensar, de diferentes líneas, por supuesto. No todas eran lo mismo, simplemente había de todo en este lugar. Y por supuesto el temazcal, que como les menciono, estuvo presente todos los 3 días, desde la mañana hasta en la noche. Anocheciendo estaba presente. El último, fue del sábado, en donde estuvo presente para el día domingo. Y por supuesto es una manera de entrar para relajarse, para el siguiente día tener las actividades de este congreso a nivel nacional. Saludos. Un gusto. Y bueno, aquí cabe mencionar que este temazcal fue guiado por el abuelo Geyoca,
que normalmente no le gusta salir en las redes sociales, ni nada. Es muy conocido, pero sí decía, no me gusta salir en redes sociales, tú, temazcalitos, pero al fin de cuentas pudimos grabarlo, pudimos sacarle fotos y nos lo autorizó, a pesar de que está en contra de su ética. Y bueno, cuando ya lo tenemos grabado. Cuando empezamos a conocer de aquí para acá, ya es el gran Nahual. Y dices tú, ¿por qué Nahual? ¿Por qué se transforma? Porque estamos en constante transformación, en crecimiento espiritual. Si bien decían que adorábamos muchísimos dioses, eso no es verdad. Los dioses que a ellos dicen que venerábamos, es todo nuestro ser lo que lo trae, que es agua, fuego, tierra, agua, somos de agua. Nuestras emociones ahora están pasadas de agua. ¿Por qué? Porque son las que nos causan depresión. Un susto, si no te curas de susto, puedes llegar a tener hasta leucemia. Y los abuelos lo sabían. Porque decían, no, se te va a hacer el agua de atole. Muchos dichos mexicanos que más bien son proverbios, porque en realidad cuando tú ves a un paciente, y yo les enseño, si pasan conmigo, yo les enseño, este latido umbilical tiene que estar en su lugar. Aquí hay personas que ya pasaron conmigo y veo sus rostros diferentes, muchísimo, muy diferentes. Personas de susto que también, y cuando nos ramean o cuando nos hacen una limpia de plantas sagradas como romero, como, son infinidades con las que puedes limpiar. El romero, el albahaca, los ramos famosos. Es el único lugar de todas las partes de la República que aquí en el centro podemos encontrar un ramo de limpia. Y yo les digo, báñense. De Celaya a Querétaro, al pueblito de Querétaro, de la Anda de Samacha, yo me reencabronaba con todo el pinche copal que parecía que me decía. Lo único que me gustaba era ir a comer. Estaba chiquillo, así que no me llegaban. ¡Él es Dios! ¡Él es Dios! A mí que me dieran de tragar. Así es que la oportunidad que nos hemos estado en el Congreso estos 3 días de escuchar información importantísima, y para mí la verdad es que es como empezar a encontrar mi tribu en cuanto al Códice de la Cruz Badiano. Ha sido un trabajo de mucho interés para referirse a los hombres médicos, pero en realidad Tizitl es como un nombre genérico para referirse a los hombres y mujeres de medicina. Y actualmente y desde la ancestralidad, ustedes son quienes mantienen vivo el saber, son la mayoría de las mujeres las que siguen con la tradición viva de la herbolaria. En México existen 68 pueblos originarios con 17 millones de personas, que es el 15% de la población, organismo, una suma de órganos, pero aparte como seres nos complementamos de 3 partes, que es no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, alma, o para quienes no tienen algún acercamiento con la espiritualidad, pues le podemos llamar energía, y creo que aquí nadie puede ponerlo en duda, ¿no? El aire, la tierra, el fuego. La agricultura es una base importantísima pues de nuestra alimentación. Podemos considerarnos cultura cuando tenemos una semilla madre, ¿no? Y así como en el medio... Pues el Códice de la Cruz Badiano es un tesoro popular, no es una pieza de museo. Guarda el saber de las abuelas y los abuelos sabios, pero no solo en el tratamiento funcional de las plantas, sino también en la importancia de la conexión de la mente y el espíritu. Saludos al portal de Tosi. Es que sí trae una medida, una microdosis, porque luego te dice la abuela, ponle una pizca. ¿Alguien sabe cuánto es una pizca?
3 dedos, ¿no? ¿Y cuánto pesan esos 3 dedos? Un puño. Entonces lo que hicimos es sentarnos con la abuela y transformar la pizca, el puño, y ponerle una medida y poder tener un sentido. Y luego preguntaban, ¿en fresco o seco? Pues todo es... Están reactivando y también por protección, porque la gente dice honguitos y luego vámonos, ¿no? Y a querer a sustraer las especies. Pero creo que ahora con este despertar de conciencia, de más bien respetar lo que la Madre Tierra nos está dando, pues más bien en lugar de querernos llevar, pues vamos a ser guardianes de todo este conocimiento vivo en cada una de las comunidades. Nosotros vamos a estar convocados para que podamos hacer este reconocimiento, porque lo dijimos, vamos a llevar a Xochimilco a los pinos. Ahora llevar... Y por supuesto nos dieron este documento por nuestra participación en este primer Congreso Nacional de Medicina Tradicional y Herbolaria, y por supuesto conocimos a mucha gente, visitamos los pinos, sus instalaciones y el protocolo que se tuvo que realizar como cada ceremonia. Es el finalizar para dar gracias, que se desarrolló en muy buen término, y yo feliz de haber asistido a este maravilloso encuentro, este primer congreso. De verdad fue una grata y maravillosa experiencia. Y bueno, con eso terminamos el video de hoy en esta visita a este primer Congreso de Medicina Tradicional y Herbolaria de la abuela Amalia. Esperemos que nos sigan invitando a ese tipo de eventos y que les haya gustado, parecido interesante todos los temas que se vieron. No grabé todos porque realmente no podía estar en todas las, digamos, salas, pero grabé lo más que pude. Y bueno, nos vemos hasta el próximo. Que estén muy bien. Saluditos. Bye. A la tierra que se